Saludos queridos amigos, en el video de hoy les presentaré una técnica efectiva para operar en Pocket usando el indicador Awesome Oscillator. Este indicador nos mostrará qué volúmenes predominan en el mercado, ya sea al alza o a la baja. Esta información a su vez nos ayudará en el análisis del mercado. Es decir, como pueden entender, podremos predecir con mayor precisión el movimiento futuro del precio. A su vez, esto nos ayudará a obtener un mayor porcentaje de operaciones rentables. Así que amigos, empecemos. Entonces ahora les voy a recordar cómo funciona este indicador. Ya lo tengo conectado. Todas las configuraciones están en los valores predeterminados. Como pueden ver, está compuesto por una línea horizontal con una marca en el nivel 0. A ambos lados de esta línea se forman histogramos en verde y en rojo. La señal de este indicador es el momento en que, por ejemplo, empieza a formarse un histograma rojo. Eso significa que están aumentando los volúmenes de venta y que en el corto plazo el precio probablemente se moverá hacia abajo. En una situación así podríamos abrir una operación a la baja. De igual forma, cuando se forma un histograma verde significa que están aumentando los volúmenes de compra y que el precio probablemente se moverá hacia arriba. En ese caso podríamos abrir una operación al alza. Ahora bien, cuando el precio se mueve dentro de una zona de consolidación, puede que veamos alternancia entre histogramas verdes y rojos. Es decir, como pueden observar, no hay una dirección clara del movimiento del precio. Estas situaciones es mejor evitarlas, ya que en esos momentos el indicador no nos da pistas claras sobre hacia dónde se moverá el precio. Como entenderán, en estos casos el mercado no tiene una tendencia definida, por eso el indicador en este tipo de situaciones no nos va a ayudar mucho. También, por supuesto, no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, así como tener en cuenta el contexto general del mercado. Solo una combinación inteligente de análisis técnico e indicadores puede darnos buenos resultados. Hoy vamos a buscar oportunidades reales en el mercado y trataremos de obtener beneficios. Asegúrense de ver este video hasta el final. Creo que durante la sesión de hoy se presentarán distintas situaciones y podrán ver cómo opera usando este indicador en la práctica. Tal vez este método de operar les guste y también logren ganar dinero con esta estrategia. Una vez más, quiero recordarles que siempre opero en situaciones que conozco bien y entiendo a la perfección. Es decir, ya he visto muchas veces este tipo de movimientos en el mercado y los he trabajado repetidamente y en la mayoría de los casos el resultado es el mismo. Nuestra tarea es encontrar estas situaciones en el mercado y aprovecharlas. Entonces amigos, vamos allá, busquemos el primer punto de entrada. Bien, aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que hubo un movimiento bajista claro y el precio empieza a romper el nivel. Así que aquí abrimos una operación a la baja siguiendo la tendencia. Además estamos viendo que se está formando un histograma rojo, lo que indica que los volúmenes de venta están aumentando. Esto significa que muy probablemente el precio seguirá bajando en los próximos minutos. Es muy posible que este nivel sea roto en poco tiempo, ya que también vemos que el precio tiene un buen potencial de bajada. Tal vez logremos entrar justo en el impulso hacia abajo en el momento de la ruptura. Así que vamos a observar el precio y ver qué pasa en los próximos momentos. Amigos, en mi canal encontrarán recursos esenciales para crecer como traders. Los invito a unirse a mi comunidad donde comparto estrategias y experiencias en el mercado. Muy bien amigos, como pueden ver el precio efectivamente continuó bajando, el nivel fue roto y obtuvimos beneficios. Acabamos de ganar con la ruptura del nivel de soporte. Como pueden ver, un minuto fue suficiente. Además, el indicador nos dio una buena señal de entrada y nos ayudó a identificar la dirección futura del precio. No está mal para comenzar, sigamos buscando la próxima oportunidad de entrada. Aquí abajo tenemos otro nivel de soporte. También vemos que el precio se está acercando a ese nivel por tercera vez. En esta situación también propongo abrir una operación de un minuto a la baja. Además, observamos que se está formando un histograma rojo. Están aumentando los volúmenes de venta. Es posible que este nivel también sea roto pronto, ya que el precio tiene un
buen potencial para seguir bajando. Espero que en esta situación también sea suficiente con un minuto. Vamos a observar el precio y ver qué sucede en el siguiente minuto. Estimados traders, no olviden activar la suscripción a mi canal. He notado que muchos de ustedes aún me siguen sin suscribirse. Les aseguro que aquí encontrarán contenido valioso y conocimientos útiles para su trading. Bueno amigos, momento tenso, pero como ven, en el último segundo se formó una vela roja con fuerte impulso. Finalmente el nivel fue roto y obtuvimos beneficios. Logramos ganar con la ruptura del nivel de soporte. Como pueden ver, este indicador otra vez nos dio una buena señal de entrada y nos ayudó a determinar el siguiente movimiento del precio. Espero que hayan comprendido bien cómo funciona este indicador. Como pueden ver, en combinación con el análisis técnico funciona muy bien. Hoy estaremos aprovechando este tipo de situaciones para generar beneficios, así que sigamos. Bien amigos, aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que hubo un movimiento alcista y el precio se acercó al nivel. Además, es el tercer toque del nivel en poco tiempo. Vemos también que se está formando un histograma verde. Están aumentando los volúmenes de compra. Justo ahora el precio está rompiendo el nivel con un impulso. Aquí abrimos una operación de un minuto al alza. Este es el momento de la ruptura y vamos a intentar aprovechar este movimiento alcista. Espero que también aquí un minuto sea suficiente. Así que vamos a observar el precio y ver qué sucede en los próximos instantes. Los enlaces a los brokers con los que opero están disponibles en el comentario fijado bajo este video. Bastante bien amigos, en esta operación también obtuvimos ganancias, logramos cerrar la operación en positivo y como pueden ver justo después del cierre apareció una vela roja con fuerte impulso. Como ven, un minuto fue perfecto, el indicador nuevamente nos dio una buena señal de entrada y nos ayudó a anticipar el movimiento del precio. Por ahora todo va bastante bien, sigamos buscando la siguiente oportunidad para entrar. Entonces aquí arriba tenemos un nivel de resistencia, también vemos que después de una zona de consolidación el precio se acercó nuevamente a nuestro nivel. En este momento se está produciendo una especie de presión hacia el nivel. Al mismo tiempo vemos que se está formando un histograma verde, lo que indica que están aumentando los volúmenes de compra. Justo ahora el precio continúa subiendo, es aquí donde abrimos una operación de un minuto al alza. Precisamente en este momento está ocurriendo el rompimiento del nivel. Como pueden notar, esta situación es muy parecida a la que vimos anteriormente. Creo que también aquí lograremos obtener beneficios con esta ruptura del nivel de resistencia. Así que ahora vamos a observar el comportamiento del precio y ver qué sucede. Muy bien amigos, nada mal. Como ven, este nivel efectivamente fue roto y obtuvimos ganancias. Un minuto fue más que suficiente. Nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento del precio. También el indicador volvió a funcionar perfectamente, dándonos una excelente señal de entrada. Como ya pueden notar, este tipo de situaciones suelen comportarse de manera muy similar. Solo hay que aprender a reconocerlas a tiempo. Vamos a seguir y buscar el siguiente punto de entrada. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También podemos ver que el precio ya está rompiendo este nivel. En este punto abrimos una operación a la baja siguiendo la tendencia bajista. Últimamente el precio ha estado bajando de forma constante y creo que este nivel se romperá pronto. Además se está formando un histograma rojo, lo que indica que están aumentando los volúmenes de venta. Es muy probable que estemos entrando justo en el movimiento impulsivo a la baja en la ruptura del nivel. Espero que en este caso también un minuto sea suficiente. Vamos a observar el precio y ver qué sucede. Bastante bien amigos, como pueden ver se formó una vela roja impulsiva y obtuvimos ganancias. Logramos entrar justo en ese movimiento. Un minuto fue perfecto.
Todo va excelente, así que continuemos buscando el próximo punto de entrada. Aquí tenemos otro nivel de soporte. También observamos que el precio se acercó a este nivel y lo sobrepasó ligeramente. Después de eso hubo una pequeña pausa en el movimiento. Aquí también propongo abrir una operación de 1 minuto a la baja. Es muy probable que este nivel se rompa por completo pronto. A la vez se están formando histogramas rojos, lo que significa que están aumentando los volúmenes de venta. Tal vez entremos justo en el movimiento impulsivo hacia abajo en plena ruptura. Y justo ahora vemos que está comenzando a formarse una vela roja con fuerza. Vamos a esperar el resultado y ver qué pasa en los próximos momentos. Perfecto amigos, como pueden ver este nivel efectivamente fue roto y obtuvimos beneficios. El indicador una vez más nos dio una excelente señal de entrada. Acabamos de ganar con la ruptura de un nivel de soporte. Todo va bastante bien, así que sigamos buscando la siguiente oportunidad en el mercado. Ahora aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que después de tocar el nivel, el precio retrocedió un poco hacia abajo, pero luego se dio la vuelta y empezó a subir de nuevo. Al mismo tiempo se está formando un histograma verde, lo que nos indica que están aumentando los volúmenes de compra. Esto significa que el precio probablemente seguirá subiendo. Propongo aquí abrir una operación al alza con un margen de tiempo de 3 minutos. Es posible que el precio continúe su camino hacia el nivel de resistencia. 3 minutos es un buen margen teniendo en cuenta que podría haber un poco de consolidación. Aún hay bastante espacio hasta el nivel de resistencia, así que esperemos que este tiempo sea suficiente. Vamos a observar cómo cierra esta operación. Muy bien amigos, como ven, después de un pequeño retroceso, el movimiento al alza continuó, comenzaron a formarse velas verdes y obtuvimos beneficios. Logramos aprovechar correctamente este impulso alcista. Pudimos predecir de forma acertada el movimiento del precio. Hoy, la mayoría de nuestras operaciones se basaron en la ruptura de niveles de soporte y resistencia. Felicidades por llegar al final del video, espero que les haya gustado y que hayan aprendido un montón. Como pudieron ver, las situaciones que analizamos funcionaron bastante bien y muchas de ellas se parecían entre sí. Eso es una buena noticia porque significa que se repite en el mercado y mi consejo, practiquen todo lo que puedan. Con el tiempo verán que los resultados mejoran cada vez más. Si quieren recibir señales gratis, mándenme la palabra ganador a mi Telegram personal y los sumo a mi grupo exclusivo. No se olviden de activar la campanita, dejar su like y comentar qué les pareció. Bueno amigos, me despido por ahora, nos vemos en el próximo video y como siempre, que las ganancias estén de su lado.